Oye, espérate, prepárate para ponchar esto, porque si hay alguien listo para la feria alimentaria, es mi invitado esta mañana. Mira las medias que trae el doctor Mauricio Alarcón. Está listo para la feria alimentaria y para hablar. Hay huevos. Ahí está. Hay huevos. Muy bien, muy bien. Muy bien, proteína. Hay huevos. Querido doctor Mauricio Anderson, Alarcón, buen día. presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD. Gracias por estar aquí, Mauricio. Siempre un gusto. Buenos días con todos. Hace rato no pasabas por aquí. ¿Qué andabas, ocupado? Nada, yo creo que me andan persiguiendo cuando estoy en alguna otra cosa y me dicen, véngase a la hora que justo no puede o véngase a la hora que justo tiene otra entrevista. Así es que algo tiene Lale en mi contra. Ayer incluso me di cuenta un poco tarde que había estado tratando de cambiarme la hora y demás. Afortunadamente venció el bien. Muy bien. Mauri, siempre hablamos de crisis, siempre hablamos de... O sea, es increíble cómo el Ecuador gira siempre en torno a los mismos temas, ¿no? O sea, pasamos todo el tiempo hablando contigo desde hace años de lo mal que está la función judicial del Ecuador, sí, de la mala calidad de jueces que tenemos, de lo mal que está la Asamblea Nacional, de las pocas acciones que tiene el gobierno nacional. Pero hoy hay un sentimiento nacional de la institucionalidad está quebrada, la institucionalidad está rota. ¿Por qué? No es un tema nuevo, Anderson, y tú ya lo has dicho, lo hemos discutido durante todos estos años. Desde Ciudadanía y Desarrollo hemos hecho, por ejemplo, veeduría, seguimiento, vigilancia a los concursos públicos de designación de jueces como los anticorrupción o las renovaciones de la Corte Nacional de Justicia. La crisis de la función judicial recae principalmente en la falta de credibilidad y confianza que los ciudadanos tenemos en ellos al ver que las decisiones que en muchas ocasiones se toman no están apegadas a derechos, sino que responden a intereses particulares. Peor todavía, la indignación de quienes algo conocemos de derecho, cuando un juez falla de manera expresa contra la ley, cuando se usa y abusa de las acciones de garantía, las acciones de protección, las acciones de habeas corpus, para beneficios e intereses particulares. En definitiva, incluso en los últimos tiempos lo que hemos visto es más de lo mismo. Se echa mano de esos discursos tradicionales de que quienes vigilamos los procesos de renovación de la Corte Nacional tenemos intereses oscuros o respondemos a intereses particulares, que no deberíamos estar haciendo eso, sino que la ciudadanía de forma amplia debería estar siguiendo lo que hace la judicatura. Siempre aquí todo el que quiere hacer algo bueno por el país tiene un interés, ¿no? Bueno, pero que lo hagan. El derecho a la participación ciudadana y al control social lo tenemos 13, 14 millones de ecuatorianos dentro de nuestro catálogo de derechos de participación. Lo tenemos incluso, diría yo, más personas, considerando que pues obviamente los adolescentes, incluso los niños, ya tienen o deben tener conciencia de lo que significa la transparencia, la integridad, la ética, la vigilancia de lo que ocurre en el sector público. Así es que acá no hay intereses ocultos ni nunca los ha habido. O quienes los tengan, pues ojalá algún día los revelen, pero lo cierto es que al menos quienes hemos venido haciendo vigilancia y seguimiento, quienes hemos criticado públicamente y hemos propuesto reformas y alternativas para que los procesos de designación de autoridades, por ejemplo, sean en realidad concursos de méritos y oposición y no concursos de ahijados o de bendecidos por quienes lideran el proceso, beneficien en algo al país, ¿no? ¿Qué opinas del caso Metástasis? ¿Qué decir de un nombre que a muchos ha causado conmoción porque se indignan de que se utilice un término médico? Pero creo que en definitiva se está diciendo lo que en realidad ocurre. ¿Qué es la metástasis? Cuando el cáncer maldito se toma todo nuestro cuerpo, cuando no deja un órgano limpio, cuando nos invade completamente y termina aniquilando nuestra vida. La metástasis en el sector público lo que quiere decir es que la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, como el cáncer, se han tomado todos los órganos y todas las instituciones y lo que están haciendo es aniquilando el Estado. No es nuevo, no es un fenómeno que ocurre en Ecuador y del cual debamos sorprendernos. Es algo que durante décadas se ha venido viendo en otros países de América Latina y del mundo y que más bien es lamentable que hayamos dejado pasar muchas cosas que estaban ahí y que algunos habíamos denunciado para llegar a esta situación, por supuesto, extrema y lamentable. ¿Qué hacemos con Metástasis? Ya no en el campo de lo que le toca a Diana Salazar bregar, y que yo creo está bregando bien, y ha aprendido a bregar, además ha aprendido a contarle a la opinión pública
qué es aquello que lo tiene indignada y creo que lo ha logrado en esta ocasión. Pero una cosa es el trabajo de la Fiscalía, que es llevar a la cárcel lo que tenga que llevar, y otra cosa es el trabajo de la sociedad con relación a un caso. O sea, porque la fiscal tiene que llevarse preso a los jueces corruptos, pero no puede cambiar el sistema de justicia. ¿Cómo lo cambiamos? No, ¿Qué tiene que pasar? Y yo te diría, Anderson, que hay un tema más importante, que bueno que tú lo traigas a colación. Dentro del caso Metástasis, por supuesto, hay un asunto jurídico, penal, en el que interviene la fiscal, más allá de que algunos critiquemos ciertas acciones, y lleva a cabo quizá uno de los actos más contundentes de los últimos años para tratar de hacer justicia. ¿Y por qué digo tratar de hacer justicia? Porque no nos olvidemos que la Fiscalía hace una parte. Acusa. Pero los jueces hacen otra. Por eso, en este punto, paréntesis, es vital que ustedes y nosotros sigamos el proceso, para que efectivamente haya justicia, para que sin sesgos, sin favoritismos o sin odios, simplemente se aplique la ley a los hechos que están ahora incluso de conocimiento público. Pero sí hay un punto importante. Una cosa es lo jurídico, una cosa es lo judicial, lo penal, otra lo social. ¿Y por qué traigo a colación esto? Y tú ya lo mencionabas ayer, Anderson. Porque hay personas como tú, involucradas dentro de este tema por las cuestiones de los chats, que no son procesadas judicialmente. Porque los chats, en ese caso, revelan un problema, desde mi punto de vista, ético, pero no constituye delito. Un problema similar al del secretario de Seguridad de la Presidencia de Guillermo Lasso, que gritaba a los cuatro vientos que nunca chateó con el señor Norero, pero es la Fiscalía la que revela su chat. Y si es que no es usted, señor Ordóñez, le han quitado el teléfono y han chateado en su nombre. O cuestiones como las que ya estamos viendo de actores políticos que, de nuevo, la alcaldesa de Simón Bolívar, por ejemplo, que sin caer en el cometimiento de un delito, también revela cierto tipo de relaciones que, como digo, son más una cuestión de ética, no una cuestión judicial. Sí, una discusión ética sobre si estamos de acuerdo o no. Y acá podríamos enfrascarnos en cómo debe actuar un periodista. Después podríamos sentarnos, no sé si quisiera, él, no yo, por supuesto, con Diego Ordóñez, hablar de la ética del funcionario público de alto nivel, o sentarnos con la señora Vargas y decirle, a ver, señora, ¿cuál es la ética de un funcionario de elección popular? Es un asunto ético. Y lo mencioné en mis redes sociales, tú lo viste, en el sentido de que lo que estamos viviendo no es un problema aislado, porque la crisis es un fiel reflejo de lo que somos como sociedad. Estamos dispuestos como ciudadanos a justificar. Y mira que incluso pocos, y más allá del tema ético, que insisto, podríamos pasarnos aquí la hora entera discutiendo, pocos han salido a decir, sí soy yo, sí yo chateé, tú lo has hecho, este es el tema, discutamos sobre la ética. Pero otros que simplemente salen a negar y pasan además la vergüenza de que la fiscal termine diciéndole, señora, no quiero meterme con su privacidad, pero en el teléfono del señor Norero hay hasta videos de lo que usted hacía con él. Ese tipo de cuestiones son, de nuevo, las que deben llamarnos a la reflexión como sociedad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer que prime la transparencia, la integridad, la ética? Lo que hacen los demás, que lo juzgue la justicia, valga la redundancia, que se aplique la ley si es que hay el presunto cometimiento de un delito. Pero empecemos ya a reflexionar como sociedad sobre lo que implica actuar con ética. No una ética impuesta desde el Estado, cuidado, porque la ética es un aspecto personalísimo, debatible y discutible entre personas, pero sí, por supuesto, poner cada cosa en su lugar. Mauri, le voy a dar paso a Mónica Velázquez y a Javier Montenegro, que tienen algunas preguntas para ti y ya seguimos conversando. ¿Cómo estás, Mauricio? Muchísimas gracias por acompañarnos en Café La Posta. Has dicho algo muy importante. El narcotráfico está aniquilando al Estado. El cáncer hizo metástasis, obviamente por el nombre de este caso, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Yo quisiera hacer aquí un recordatorio también para nuestra audiencia, que esto nosotros lo investigamos en su momento y lo contamos en una serie de reportajes que fue Paso Plomo. Todo lo que se veía venir, la crisis carcelaria, la crisis de delincuencia que ya vivía el Ecuador.
Yo quisiera saber cuál es tu valoración. Sé que eres muy crítico con la Fiscalía, pero ¿cuál es tu valoración del trabajo que está haciendo? Muchas personas no entienden por qué en algunos casos le pone un poco más de empeño y por qué a otros no. Bueno, siempre donde están los seres humanos va a haber en mayor o menor medida subjetividad. En ese sentido, hay que reconocer que la fiscal Diana Salazar es un ser humano y que por lo tanto no puede actuar con un 100% de objetividad. Siempre tendrá su corazoncito de por medio y ese corazoncito puede estar influido por sus simpatías o antipatías políticas, claro, o por ciertas cuestiones que a su juicio, incluso de manera coyuntural, demanden criterios adicionales a los meramente jurídicos. Muchos nos hemos preguntado, por ejemplo, por qué la Fiscalía esperó a que el gobierno de Guillermo Lasso deje de estar en funciones para llevar a cabo lo vinculado con el caso Encuentro. Exacto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no fue de manera oportuna? ¿Se pensó que se podía salpicar al gobierno de manera directa en la etapa final? Esas preguntas, insisto, están vinculadas al hecho de que la fiscal como persona siempre va a tener algún sesgo o algún tipo de subjetividad. Ahora bien, no vamos, Mónica, a caer en esa discusión burda de muchos de hablar de persecución política cuando las pruebas hablan por sí solas. A mí no me hace ninguna gracia como ecuatoriano saber que un capo del narcotráfico y del crimen organizado puede haber pagado a jueces para liberar a una persona sentenciada por corrupción. No importa si es o no el ex vicepresidente de la República. Claro. O saber que una persona que lidere, como tú bien dices, ese tema tan crítico y malsano del narcotráfico y el crimen organizado, disponga lo que hagan o no hagan los jueces. Ese tipo de cuestiones hay que condenar y hay que, obviamente, procurando que no sean esos jueces los que terminen sancionando o no el tema, que se haga justicia. Porque la impunidad que reina en nuestro país también perpetúa la corrupción, también perpetúa el narcotráfico y el crimen organizado, y hay que empezar a trabajar para que la impunidad desaparezca, o al menos queden niveles mínimos que no nos afecten como país. Y hablando específicamente sobre el tema del ex vicepresidente Jorge Glass, acabas de mencionar, bueno, pagaban a jueces para la libertad de estas personas. ¿Qué crees que suceda mañana en la Asamblea Nacional? Esto también es un caso muy polémico. No va a estar el presidente de la Asamblea Nacional, va a dirigir Viviana Veloz. Entonces, ¿qué crees que suceda? Me preocupa personalmente, Mónica, que si ya tenemos un antecedente vinculado a una autorización solicitada por la justicia respecto de Rafael Correa cuando ya no era presidente, que la bloqueó la Secretaría de la Asamblea Nacional, hoy se dé paso a una sesión. ¿Hay riesgo? Por supuesto que sí, pero yo no soy de aquellos que incendian las redes sociales o los medios de comunicación anticipándose a los hechos. Mira que ya daban por sentado que por fuera de las atribuciones del Pleno iba a archivar juicios políticos e iba a dar luz verde al juicio político contra la fiscal, algo que a inicios de semana no ocurrió. Yo creo que en este caso hay que bajar un poco la calentura, pensar con cabeza fría, opinar con cabeza fría y estar muy atentos de lo que haga la Asamblea. Porque si nos regimos por lo que dice la Constitución, que es la norma suprema, y por los precedentes de la propia Asamblea Nacional, no hay nada que temer respecto a lo que ocurra el día jueves. Porque la protección, esa suerte de inmunidad que da la Constitución para autorizar el enjuiciamiento, únicamente cubre al presidente y al vicepresidente o vicepresidente en este caso en funciones. El ex queda por fuera y la propia Asamblea Nacional así lo reconoció hace unos años. Es increíble que tengamos este debate, ¿no? Sí, 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 tremendo. Esa es la inseguridad jurídica, ese es el irrespeto al Estado de Derecho. Cuando las decisiones la toman las personas en función de lo que dice su cabecita y no lo que dice la Constitución y la ley. Si todos en este país, Mónica, Anderson y amigos, respetaríamos las leyes, yo creo que estaríamos en un nivel bastante avanzado como sociedad y no tendríamos que hablar de esas crisis permanentes que tú señalabas hace un momento. Y hablando del respeto de esas leyes y siguiendo también los acuerdos que ha llegado el gobierno nacional, en este caso precisamente de Jorge Glass, ingresó a la embajada mexicana. Yo quisiera saber cuál es tu criterio sobre la gestión de Daniel Noboa. ¿Tú crees que ese romance continúe o esté pronto por finalizar?
Yo creo que estamos en una situación en la que quedará en evidencia una parte de lo que implica este acuerdo de gobernabilidad, que no ha sido transparentado, Claro. que no le han dicho al país en qué consiste, pero que va a tener una situación tensa cuando México otorgue el asilo al señor Glass y el gobierno ecuatoriano se vea, en función de sus compromisos internacionales, Claro. forzado a otorgar un salvoconducto. Ahí veremos si ocurre lo que en su momento ocurrió, recordarás tú, Mónica, con María de los Ángeles Duarte y la Embajada de Argentina, o si simplemente se dirá, desde Cancillería y desde el Gobierno Nacional, reconocemos a rajatabla nuestros compromisos internacionales y pues vamos adelante con lo que corresponde, más allá de que nos guste o no. Pero aquí se habla también, discúlpame Anderson, mucha complicidad por parte de la Policía Nacional, porque tanto el ingreso de Jorge Glass a la embajada dicen que le avisaron, le anticiparon lo que iba a suceder, entonces él va a la embajada y afuera hay policías nacionales, ¿no? La Policía Nacional. Pero Mónica, ¿qué podemos esperar si estamos viendo, a propósito del caso Metástasis, que la policía era cómplice del narcotráfico y del crimen organizado? Que tenemos autoridades de la Policía Nacional involucradas en el tema. ¿Nos sorprende acaso que tengan también campanas en la Policía Nacional que se hagan de la vista gorda y que le permitan al señor Glass, supuestamente protegido, entrar como Pedro por su casa a la Embajada de México? Yo creo que en este punto eso es lo que menos debería sorprendernos en este momento. A lo que hay que prestarle atención es a lo que venga después. Ayer en la noche se ha conocido a través de, en teoría, su abogado, el señor Eduardo Franco Loor, además miembro suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se ha solicitado asilo a México. México lo estaría evaluando y creo que por los antecedentes, precisamente con dicha organización política a la que pertenece Glass, lo otorgará. Y ahí veremos, insisto, lo que pase con el gobierno nacional. ¿Se producirá una ruptura o no? Mira que incluso, ustedes al inicio lo mencionaban, lo de la ley económica urgente aprobada el día de ayer, tampoco fue una votación monolítica por parte de la Revolución Ciudadana. Hubo abstenciones. Así es que ahí hay que echar ojo de lo que podría venir después a propósito de un nuevo proyecto de ley de urgencia en materia económica que se ha conocido, incluso podría llegar hoy en la tarde a la Asamblea. Hola Mauri, ¿cómo vas? Qué bueno que ya vienes. Me has tenido todas las semanas, al menos una vez a la semana tengo que... Me consta. Mauri, a ver, hablando de la ley, antes de pasar a los temas de Construye, que sí me gustaría una explicación de pronto más profunda. Hablando de la ley, una vez aprobada la ley, es una victoria, como decíamos, para el gobierno, sin duda, tanto política como económica, por los alcances que tenga el proyecto, ahora ley. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo aprovechar el momento y no dejar que se enfríen las cosas cuando Daniel Noboa tiene coerción en la Asamblea o algo así? Tiene aceptación popular y tiene un buen momento político en este punto. Javi, creo que el gobierno entendió bien el momento y por eso es que se ha anunciado que hoy en la tarde se envía un siguiente proyecto de ley urgente en materia económica, vinculada precisamente a los temas energéticos, que son de prioridad nacional. Se está aprovechando el resultado de estos días, no me referiría únicamente al de ayer, indiscutiblemente sí. Se está aprovechando la ola de la buena gobernabilidad, por llamarlo de alguna forma, que está logrando el gobierno de Daniel Noboa en la Asamblea, porque, ojo, no son solo los votos que resultan de sumar Revolución Ciudadana, ADN y Partido Social Cristiano, sino incluso otros más. Ojo, son 107 votos. Claro. Entonces es una cifra para nada despreciable. Y creo que incluso eso podría verse reflejado en otras iniciativas. Esperemos a ver si es que hay mayor concreción por parte del gobierno de Daniel Noboa en cuanto a esta relación ejecutivo-legislativa. El gobierno no termina de cumplir un mes, de hecho va 27 días para ser exactos. Pero en estos pocos días de gobierno puedes notar ya un rumbo en varios temas, pero también a vos se te hace visible la falta de claridad en otros temas. Por ejemplo, en el tema energético, a lo mejor la ley de hoy ayuda a aclarar un poco, que ha sido lo que he tratado siempre de llevar un poco a la mesa. Ayer más bien, y hoy se designaron un nuevo. Ayer salió otro gerente de Petroecuador, uno que duró 9 días. Entonces, estaba encargado, sí, pero después de declarar desierta una licitación de un polémico campo. Y se va, o sea, 9 días, o sea,
En el sector energético, que es donde, según mostramos nosotros en El Gran Padrino, permea la corrupción en las empresas públicas. Apenas se nombró un nuevo gerente para una de las eléctricas. Todavía está el otro en funciones del gobierno de Guillermo Lasso, me refiero. ¿No notas por ahí que falta un norte en energía? Yo creo que el norte no solo falta en energía. No se trata acá de un asunto por áreas ni un asunto temático. Yo creo que en esta época de crisis, como la mencionábamos hace un momento, lo que se necesita es un norte claro de transparencia y de integridad. Poco o nada se ha dicho de ese decreto ejecutivo firmado hace horas que pone en vigencia un nuevo código de ética para la función ejecutiva. Que si ya el de Lasso tenía cosas positivas, pero resultaba deficiente en su implementación, Claro. este resulta bastante más deficiente. Se ha eliminado, Javi, por ejemplo, el tema de las declaraciones de interés. Y mira qué importante es esto, que la Asamblea Nacional en el proyecto que acaba de aprobar, que esperemos que en breve se convierta en ley cuando el presidente lo firme y lo mande al registro oficial, había un posible conflicto de interés por ese beneficio tributario que podría haber obtenido el Grupo Noboa, sus familiares y sus cercanos con la condonación de intereses y de multas. Eso es el conflicto de interés que ahora se ha tumbado del Código de Ética. El mismo conflicto de interés que incluso estando en ese decreto ejecutivo 4 durante el gobierno de Guillermo Lasso, no se tuvo en cuenta ni se quiso transparentar información respecto de, por ejemplo, ese Ministerio de Energía que tú mencionas. Ya nos olvidamos la polémica del ministro contratando la evaluación de Coca-Cola Sinclair con la empresa de sus familiares. O ya nos olvidamos la polémica que también hubo en torno a Sebastián Corral, aún manteniendo intereses en cuanto a la concesión de frecuencias, del manejo y su posición de secretario general. Entonces yo creo que ese tipo de cuestiones son las que, y repito, quizás es el sesgo que tengo yo y que tiene Ciudadanía y Desarrollo por los temas de transparencia y de integridad, que nos deja ver que no hay un norte claro en la materia y que debe ser un eje transversal que atraviese a todas las instituciones del Estado. Para el tema energético que tú dices, por ejemplo, y estamos próximos a lanzar un reporte de nuestro Observatorio de Gasto Público, no hay claridad en cuanto a las cifras que se paga a Colombia y se ha pagado a Colombia durante las últimas semanas en la compra de energía. Y claro, la salida fácil, escuchar en la comparecencia de la Asamblea a un ministro que dice, firmé sin leer, firmé al apuro, lo siento mucho, porque los que terminamos pagando somos nosotros. La plata no se da en los árboles para pagar los kilovatios hora que le estamos comprando a Colombia. Es plata que sale de su bolsillo y del mío. Y ahora sobre Construye, lo que decíamos, la carta que mostrábamos al inicio de esta entrevista, Construye teme ser parte de las organizaciones políticas que sean separadas del padrón electoral, de la participación, debido a que las dos últimas elecciones, sin contar la extraordinaria, no tuvieron la votación necesaria. ¿Se pueden quedar fuera? Mira, más allá de lo que estamos en este momento topando con la carta, con el análisis que ustedes han hecho, ¿por qué si se aplicó la ley en cuanto a la paridad de manera obligatoria para esta elección extraordinaria, no se va a aplicar de manera obligatoria para los beneficios o perjuicios de la existencia de los partidos y movimientos políticos? No estamos hablando de una elección en el aire, estamos hablando de una elección que le ha dado al país un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional. Estamos hablando que esta alianza de Construye, ojo, ustedes están enfocados en el número de asambleístas y me parece bien, pero obtuvo un resultado no despreciable en alianza con su candidato a la presidencia de la República. Que se contabilice lo que se tenga que contabilizar y que se aplique la ley de la misma manera en la que se ha aplicado a cuestiones como las de la paridad de género. Sí, claro. Que no tengamos que perder el tiempo, como ya pasó con el tema de la paridad, porque vendrán los recursos, vendrán las impugnaciones, vendrán los procesos ante el contencioso electoral para que termine pasando lo que por sentido común debe haber pasado desde el primer momento. Así es que en este caso creo que Anderson fue claro en el sentido de nos guste o no nos guste, que la bancada incluso se haya roto, no exista o cómo actúe, obtuvo un resultado que bajo las reglas del Código de la Democracia le permite sobrevivir. La democracia no puede ser para quien nos gusta. O sea, Construye representa gente y representa bastante, porque además han obtenido 2-3 millones de votos. Bueno, esas 2-3 millones de personas tienen derecho de volver o no a votar por Construir. Yo personalmente creo que no va a sacar un resultado así nunca más. Es probable.
Pero eso lo tiene que decir la gente, pues, no el CNE. No lo tiene que decidir El con CNE, aplicación subjetiva la institución electoral. Bueno, Mauri, voy a terminar solamente preguntándote qué pasa si mañana la Asamblea, en esa sesión que va a dirigir el correísmo, porque Henry Kronfeld está de vacaciones justamente. Pero actúa su suplente. Claro, No es que queda la curul Es verdad. vacía. Ojo con ese detalle. Y un detalle importante. es verdad, entrega la Y presidencia. perdón que te corte, porque a propósito de, por ejemplo, la resolución a favor de Diana Salazar, hubo quienes en redes, un querido amigo, Napoleón Santamaría, decía 74 y el resto son los... No, ratito. No es que todos votan en contra. Para la aprobación de la resolución de Diana Salazar, Sí. hubo 11 ausencias. Sí. Hubo 6 abstenciones. Entonces, no es que en la Asamblea todo es blanco y negro. Yo me enfoco en esto, ¿por qué? Porque se requieren votos a propósito de esta aprobación del juicio, o en su Se requieren defecto decir, 92. no tenemos competencia. Para mí lo óptimo es que en esa sesión algún asambleísta que tenga clara la película mocione el que ni siquiera se considere el tema, como lo hizo en su momento la Secretaría de la Asamblea con Rafael Correa. Claro. Porque la Constitución es clara y para ello no se necesitan 92 votos. Se necesitan 70. Y ahí las ausencias cuentan, porque de manera muy conveniente algunos se levantan y se van al baño, otros tenían una entrevista en el pasillo y el rato exacto de la votación tuvieron que retirarse. Sí, Así es que son de nuevo, campeones. invitación a nuestros seguidores a que estén muy atentos de quién actúa Veamos y quién vota. el escenario en el que se vota por levantar la inmunidad que no tiene el señor Jorge Glass. Y entonces la Asamblea dice, vamos a votar. Y necesitamos 92 votos para aquello. Las matemáticas dicen que no va a pasar. ¿Qué pasa en ese caso? O sea, ¿quién debe decirles, oigan, no sean brutos? Es decir, ¿qué institución del Estado debe decir, esto es Bueno, un mamotreto? yo creo que habrá elegante? una intervención de la Fiscalía. No nos olvidemos que en este momento es una parte procesal a propósito de lo que está pasando, que además yo creo que los ciudadanos tenemos un rol de vigilancia muy fuerte que jugar, incluso en espacios de medios de comunicación, porque no nos olvidemos que el juez que convenientemente solicita la autorización a la Asamblea Nacional, Rivera. también está salpicado, ¿no? Sí. Por el tema de metástasis. Entonces, es un tema que hay que tener muy en cuenta. Y por supuesto, esperemos que la Asamblea actúe apegada a la Constitución y a la ley. Los 137, dejen de lado que su líder es del 1 o que me cae mal el correísmo. La Constitución es clara y no debe interpretarse por parte de los asambleístas. En este caso en particular, hay incluso antecedentes. Actúen como manda la Constitución y evítense cualquier dilación, como intervenciones de la Corte Constitucional, de la Fiscalía y demás, que no nos llevan a nada. Que se haga justicia. Dejen que la justicia actúe. Eso es todo. Mauricio Alarcón, presidente de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Gracias por estar aquí, Mauricio. Gracias, Anderson.